Hay historias que no se escriben solo con goles, sino con alma, raíces y pasión. Desde los años 20, cuando Boca Juniors, Peñarol o la selección de Uruguay pisaron el viejo Metropolitano, nació un vínculo eterno: Iberoamérica y el Atlético de Madrid. Teófilo Juárez y Alberto Cuello soñaron con vestir la rojiblanca. Elenio Herrera, el Mago, y Heriberto Herrera dejaron su huella en el banquillo. Babá, primer campeón del mundo en jugar en España. Grifa, maestro de generaciones. Rubén Ratón Ayala, Ramón Cacho Heredia, Luis Pereira, Leiviña, Rubén Cano. Leyendas que conquistaron corazones. Precisamente, un gol de Rubén Cano con España ante Yugoslavia selló el pase al Mundial de Argentina 78 y unió aún más a Iberoamérica con el Atleti. Rubén Cano y ¡gol de España! ¡Gol de España! En 1975, el club tocó el cielo venciendo a Independiente de Avellaneda y levantando la Copa Intercontinental. Y luego llegó el Cholo Simeone, jugador del doblete y arquitecto de una era dorada. Agüero, Forlán, Godín, Jiménez, Correa. Más de 130 futbolistas iberoamericanos han defendido esta camiseta como su segunda piel. Hoy esa pasión sigue viva, en cada jugador que cruza el océano, en cada aficionado que grita un gol desde Montevideo, Bogotá, Buenos Aires o Madrid. Iberoamérica y el Atlético de Madrid. Una historia que se escribe partido a partido. Queridos amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La verdad es que es una maravilla comenzar un acto con este vídeo, un vídeo escrito con tanta pasión por Javi Laguna, que ha sido el auténtico alma mater de este evento que vamos a disfrutar, y montado con ese cariño, con tanta pasión y con tanta creatividad por Gonzalo Samper, por Chami, que está ahí arriba, que va a ser el que nos ofrezca toda la parte audiovisual y que también se ha dejado la piel junto con otro grupo de componentes de los 50, que hemos querido hacer este acto aquí, en este foro, en la Casa de América. Qué mejor, querido director, gracias. En Madrid, querido alcalde, a 2 días de que tengamos los actos de la Hispanidad. Y queremos hablar del Atlético de Madrid y de Iberoamérica. ¿Por qué? Pues porque realmente el Atlético de Madrid tiene mucho de Iberoamérica. Lo hemos estado viendo en estos vídeos y se nota en nuestra historia, con toda la cantidad de jugadores, la cantidad de entrenadores que han pasado por allí, que nos han dejado toda su impronta. Se nota en nuestra grada. La verdad es que nuestra grada es la más iberoamericana de todas las que hay en España y en Europa. Es una grada que respira los cánticos iberoamericanos. Se nota, sin ninguna duda, en nuestra vitrina. Tenemos la Intercontinental. No muchos pueden decir eso, ¿eh? Se nota, por supuesto, en nuestro presente, nuestro entrenador, nuestra estrella, también vienen de allí. Se nota, fíjate, hasta que Antoine Griezmann se ha pasado al mate. O sea, que es que vamos convenciendo absolutamente a todos, ¿no? Y fijaos que había algunos que querían insultarnos llamándonos indios, sin darse cuenta que lo que estaban haciendo era dejar un motivo de orgullo en todos los atléticos y, sin duda alguna, una seña de identidad. Pobrecillos, ¿verdad? Aquellos que nos querían insultar llamándonos indios y al final lo llevamos por bandera. Bueno, pues de todo ello queremos hablar aquí. Queremos hacerlo en un ambiente entre amigos. A mí me emociona especialmente ver todos estos jugadores que nos han dado tanta ilusión y tanta alegría y con los que hemos disfrutado tanto. A ellos les doy las gracias y pido un aplauso, por favor, para ellos.
Y damos, por supuesto, las gracias a Casa de América, que nos acoge aquí en este foro. La verdad es que no podíamos tener mejor lugar para poderlo disfrutar. Y quiero dar paso a su director, don León de la Torre, por favor, para que nos dé la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pedro. Muy buenas tardes a todos. Una muy cordial bienvenida a Casa América, al encuentro Iberoamérica y el Atleti que organizamos junto con la Asociación Los 50. Y un saludo muy especial a nuestro alcalde, a José Luis Martínez Almeida. Bienvenido a tu casa siempre. A José Luis Hacha, presidente de Los 50. A Margarita López Medrano, del Foro de Foros. Y a los futbolistas Diego Godín, Donato Gama, Rubén Cano Martínez y tantos más que están hoy aquí. Un saludo a autoridades, personalidades, amigos todos y, sobre todo, colchoneros que estamos hoy aquí para celebrar. Es para mí un placer abrir este emotivo homenaje a los lazos profundos y duraderos que unen al Atlético de Madrid con la comunidad iberoamericana. Y es precisamente, como ya se ha dicho, en el marco del Día de la Hispanidad, el domingo, que tendrá lugar este encuentro, que tiene un especial significado para todos los que integramos la comunidad iberoamericana. Y como suele decir nuestro alcalde, pues Madrid ya también es una capital iberoamericana. Un día para reflexionar, pensar y analizar todo aquello que nos une, la lengua, la historia, la diversidad multicultural que nos enriquece y también, como no podía ser de otro modo, una pasión que no conoce fronteras, el deporte y, en este caso, el fútbol. Si hay un club que ha sabido tejer una relación sincera y estrecha y continuada con Iberoamérica, sin duda alguna, con el otro lado del Atlántico, es el Atleti. Desde los años 20 del siglo pasado, el Atleti ha recibido con brazos abiertos a más de 130 futbolistas americanos que han contribuido no solo al éxito deportivo del club, sino también a una identidad más profunda, a ese espíritu atlético. Esta tarde nos acompañan algunas de las figuras más históricas del club que encarnan esa conexión única. Ya los he mencionado, Diego Godín, Donato Gama o Rubén Cano, cuyas trayectorias profesionales y personales son parte ya de la historia del fútbol hispanoamericano y, desde luego, de la historia del Atleti. Este encuentro quiere ser, además, un espacio de reconocimiento, de reflexión, de fiesta. Hoy es viernes por la noche y vamos a pasarlo bien hoy aquí, para entender qué vehículo tan importante de entendimiento mutuo constituye la identidad compartida y el deporte. Y qué lugar mejor para celebrarlo que Madrid, que es una ciudad abierta, iberoamericana y, desde luego, en Casa de América. Y para concluir, quiero simplemente señalar que, como hijo de un antiguo socio del Atlético de Aviación, mi padre tiene 92 años, no ha podido venir hoy, pero desde hace más de 80 años tiene el carné. Hoy he traído el primer carné que tiene el del Atleti, que tiene 80 años. Solo me queda decir una cosa: Aupa Atleti. Muchas gracias, director. Qué maravilla, la verdad. Un carné del Atlético de Aviación. Denle un abrazo a su padre, por supuesto. Y la verdad es que es todo un honor poder compartir en la Casa de América este acto. Bueno, ya el alcalde lo hablaba, lo citábamos antes. Esto lo hemos hecho desde la Asociación de los 50. Yo pertenezco a esa asociación y en ella lo que queremos es reivindicar los valores y la historia del Atlético de Madrid. Esos valores y esa historia han estado impregnando no solo el juego y a los jugadores, sino a toda la comunidad atlética. Y nosotros, nuestra principal misión es seguir recordándolo, y de ahí actos como este, en donde además queremos homenajear a todos aquellos que han marcado sin ninguna duda esa historia y que han marcado esos valores que tanto respetamos. Para hablar de todo ello, está con nosotros el presidente de los 50, José Luis Hacha. José Luis. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Casa de América por acogernos hoy en un acto tan absolutamente importante y relacionado con esta casa y con este palacio. Gracias, alcalde, por su presencia, claramente como presidente del patronato, pero sobre todo como aficionado atlético, que es lo que hoy nos trae absolutamente a todos.
En octubre de 1930, los 50 nacen. Sí, hace casi un siglo. Momentos convulsos donde 50 personalidades especiales deciden unirse para echar una mano y tratar de ayudar a ese club que está pasando problemas. Hace 13 años, otra serie de aficionados decidimos rescatar esa idea y decidimos que los momentos también eran complicados. El Cholo acababa de aterrizar, pero había jugado todavía su primer partido desde el banquillo. Había un run-run que era realmente complicado. Y decidimos rescatar la idea de los 50 para, como decía Juan Pedro, defender y dar a conocer la historia de nuestro Atleti de Madrid. Como cualquier cuestión en la vida, el club no es lo que es ahora. El club es desde 1903 a lo que se ha ido gestando. Y nos parece tremendamente importante que las cosas hay que recordarlas y reconocerlas. Hemos homenajeado a los héroes de Heysel. Hemos homenajeado a los ganadores de la Intercontinental. Hemos reconocido y homenajeado a ese maravilloso equipo de balonmano que jugó una final de la Copa de Europa por primera vez. Hemos reconocido y homenajeado a jugadores de fútbol que necesitaban ese reconocimiento, que por su historia, su trayectoria, su forma de hacer las cosas, debían de ser reconocidas directamente. Y teníamos una deuda con Iberoamérica. Iberoamérica y el Atleti no es uno sin el otro y el otro sin el uno. Es absolutamente imposible no reconocer lo que son las dos entidades. Hemos disfrutado con el genio, con la forma de jugar, con los goles de los iberoamericanos que están presentes hoy aquí o representando a muchos que han jugado. Desde Valdivielso, en 1947, hasta la última incorporación, Nico González, directamente hace mes y medio. La verdad es que, ¿quién no se acuerda de ese gol el año 77 en el Bernabéu? O más recientemente, en el 2014, en el Camp Nou. Y estoy convencido también que ellos reconocen lo que es la afición del Atleti de Madrid, esos colores rojiblancos que llevamos con absoluto orgullo. El Metropolitano, el Calderón y el nuevo Metropolitano. Eso es algo que tenemos que llevar siempre defendiendo por encima de cualquier cosa. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Disfrutemos de los ibericanos y siempre Aupa Atleti. Muchas gracias, José Luis. Bueno, como nos decía José Luis, hoy también contamos con la presencia de un conocido seguidor colchonero, que además pues, compagina esa labor tan sufrida y tan esforzada con un desempeño en la Alcaldía de Madrid. Es ni más ni menos que el alcalde José Luis Martínez Almeida. Tenemos la fortuna de que nos acompañe. Alcalde, por favor. Muchas gracias, Juan Pedro, presidente de los 50, José Luis, director de Casa América, director general de negocio del club, leyendas del club, señoras y señores. Aquí vengo en esa doble condición en la que me ha reconocido Juan Pedro y en la que me ha reconocido José Luis, tanto como alcalde de Madrid, pero sobre todo como aficionado del Atleti. Como alcalde de Madrid, simplemente decir que si nosotros nos consideramos la capital de Iberoamérica en Europa, y creo que tenemos razones históricas más que sobradas para poder hacerlo, desde luego hay dos cuestiones que son indiscutibles para mí. En primer lugar, que el mejor embajador de esta ciudad en Iberoamérica es el Atlético de Madrid, y lo digo y lo afirmo de manera rotunda. Somos el único equipo en Europa que durante 73 temporadas, y seguimos en ello, ha tenido un jugador iberoamericano en sus filas, y por tanto esa idea de la conexión tan especial que tenemos con todo el espacio iberoamericano por parte del Atleti, como en segundo lugar, que si Iberoamérica fuera un equipo en Europa, sería el Atlético de Madrid, precisamente por la misma razón, porque hemos tenido jugadores de toda procedencia, de toda la región. Pero si echamos un vistazo a los últimos títulos que hemos conseguido, en el año 2014, y está aquí, el cabezazo fue de Godín. En el año 2013, en la Copa del Rey, el primer gol fue de Diego Costa y el segundo gol fue de Miranda. Y en la última liga, en Valladolid, el primer gol
fue ese punterín que hizo Correa y el definitivo lo hizo Luis Suárez. Eso nos da una idea de la importancia que han tenido los jugadores iberoamericanos a lo largo de toda nuestra historia, desde, por supuesto, Elenio Herrera como entrenador hasta los días que estamos hoy viviendo con el Cholo. Y, por tanto, que es el mejor embajador de esta ciudad, pero que si Iberoamérica tuviera un equipo en Europa, sin duda, ese sería el Atlético de Madrid. Pero más que como alcalde, y yo creo que todo el mundo lo entiende, a mí me hace mucha ilusión estar aquí hoy como aficionado simplemente del Atleti. En primer lugar, para poder decir gracias a los 50, porque sois una peña ejemplar, que habéis querido recuperar los valores del Atleti, la tradición y la historia que tiene nuestro club y, por tanto, que queréis proyectarnos a un futuro mejor. Y es cierto que el club se construye desde, por supuesto, la dirigencia, pero que se construye también, sin duda, desde la afición. Y para que la afición pueda tener capacidad de influencia, peñas como los 50 son absolutamente indispensables. Y en segundo lugar, y con esto voy a acabar porque no es mi turno para hablar o no soy yo el que debo ocupar la palabra, simplemente decirlo desde el punto de vista personal. Si tuviera que resumir mi vida en el Atlético con los iberoamericanos, el titular sería desde Jorge Bernardo Grifa Monferoni hasta Julián Álvarez. Desde Jorge Bernardo Grifa Monferoni, porque así le llamaba a mi madre, porque era el ídolo de mi madre. Yo oí hablar de Grifa gracias a mi madre. Mi madre iba a la Gradona del Metropolitano para ver a Grifa, estaba absolutamente fascinada, no digo más que con mi padre, pero quizás sí, tampoco lo voy a negar. De hecho, hace un par de años, antes de que él muriera, iba a hacer un viaje a Buenos Aires, que desgraciadamente al final no pude hacer, y mi equipo, consciente de eso, de mi pasión por el Atleti y por Grifa, me había preparado como sorpresa un encuentro con él en el estadio Boca Juniors, para que me pudiera dar una camiseta firmada por Grifa del Atleti. Desgraciadamente no pude ir, ya no voy a tener la oportunidad de hacerlo, pero es una de esas cosas que nunca voy a olvidar. Hasta Julián Álvarez, ¿por qué? Porque mi vida al Atleti está ligada con los jugadores iberoamericanos. Es decir, yo el primer partido que fui al Calderón fue en el año 81-82, un 2-0 contra el Valladolid, creo que fue, o contra el Zaragoza, pero yo en casa sí ya había oído hablar de esa liga del 78 con Luis Pereira, con Rubén Cano, sí había oído escuchar todas las glorias del equipo. Por cierto, las finales de Copa Europa siempre las hemos jugado con un entrenador iberoamericano. Las jugamos con Juan Carlos Heredia y las hemos jugado con el Cholo, lo cual también nos da una idea de la vinculación y de la ligación que tenemos. Luego hemos ido viendo pasar todo el tiempo y he ido viendo pasar a lo largo de mi vida jugadores iberoamericanos por el estadio y por el Atleti. Acabo con Julián Álvarez, porque obviamente Julián es nuestra piedra angular para construir un futuro en el que vamos a seguir luchando, estoy seguro, por todos los títulos. Y no he dicho de Jorge Bernardo Grifa a Julián Álvarez sin mencionar al Cholo, porque al Cholo le quiero mencionar de manera especial, porque ha cambiado nuestra historia, porque ha marcado un rumbo distinto para nuestra historia, porque los que gritan aquello de Cholo quédate, no lo hacen porque quieren que se quede, sino porque saben que si se quedan somos capaces de competir contra cualquiera y somos capaces de hacerle frente a cualquiera. Y hace 10 días tuvimos la viva prueba en el Metropolitano de lo que sucedió y, por tanto, yo soy de los que digo, desde luego, Cholo quédate, porque nos ha dado los mejores años de nuestra historia, nos ha hecho competir y nos ha permitido luchar contra todos. Así que AUPA Iberoamérica y AUPA Atleti. Pues me adhiero a las palabras del alcalde, sin ninguna duda. Por supuesto, eso de Cholo quédate, y cómo no vamos a recordar los 5 de hace tan solo unos días, ¿no? Esto siempre es bueno recordarlo en cualquier momento, ¿no? La verdad que el alcalde nos da pie. Bueno, le voy a pedir al alcalde que no se vaya muy lejos, porque lo mismo le acerco a lo largo del acto el micro para que le pueda hacer unas preguntas a nuestros ilustres invitados. Miren, tenemos la suerte hoy de contar con 3 personas, con 3 jugadores. La verdad es que son auténticos mitos vivientes. La verdad es que poder disfrutar de un ratito junto a ellos, pues es, para mí, desde luego, todo un privilegio y todo un honor. No saben las veces que estos jugadores nos han hecho felices. La verdad es que si lo supieran, se quedarían asombrados. Las veces que hemos coreado sus nombres, que hemos saltado con sus jugadas, con sus goles, que nos hemos emocionado, que hemos sufrido junto a ellos. Y la verdad es que me gustaría darles paso pues de una manera muy deportiva. No sé qué tal va a quedar esto, pero bueno. Os voy a pedir ayuda,
Yo creo que cuando marcamos un gol, ya sabéis que suena en la megafonía el nombre del que lo ha marcado, ¿no? Vamos a intentar hacer lo mismo, porque yo creo que esto es, para mí, más que un gol, ¿eh? El tenerles aquí. En primer lugar, el faraón del área, el hombre que defendía nuestra portería con la misma pasión con la que atacaba la portería contraria. Se partió la cara por el equipo. Marcó a la pata coja. Nos dejó un cabezazo que nunca vamos a olvidar. Con el número 2, el uruguayo, Diego. Siempre la afición se estremece con pasión cuando quedas entre todos campeón. Con el número 6, sus apellidos son Gama da Silva, pero nosotros le conocemos como... Y se defiende el balón a un equipo de verdad que esta tarde también peleará. Yo me voy al Manzanares. Llegó de Argentina, pero era español. Bestia negra de los de siempre, que no soportaban su rebeldía. Nunca se cayó, pero donde mejor hablaba era en el campo, metiendo goles decisivos. Con el 9, el antimadridista más cañero, Rubén. A millares los que gustan de un fútbol de emoción, porque luchan como hermanos, defendiendo sus colores, con un juego noble y sano, derrochando coraje y corazón. Atleti, Atleti, Atlético de Madrid, Atleti, Atleti, Atlético de Madrid. Ganando, ganando, peleas como el mejor, porque siempre la afición es... Yo quería empezar preguntándoos, es una curiosidad personal. La palabra indio, ya que estamos hablando de Iberoamérica, la palabra indio en Iberoamérica a veces tiene un sentido peyorativo. Y desde luego a Rubén tú la empezaste a recibir como un insulto, sobre todo. Sí, que me lo dijeran en el campo, bueno, se entendía porque la rivalidad era ponerte nervioso. Y yo lo entendía y lo asimilaba, y creo que me daba ánimos, me ayudaba. Después con la selección ya era otra cosa porque estaba jugando para la selección española y entonces me ponía, es decir, no entendía que jugando para la selección española me pudieran llamar indio, ¿no? De forma despectiva, ¿no? Pero bueno. Fíjate, el origen de ese supuesto insulto y de ese orgullo para todos nosotros. Claro, es que en aquel Atleti donde tú jugabas, jugaba Cacho Heredia, jugaba Ratón Ayala, jugabas tú, jugaba Luis Pereira, jugaba Becerra, jugaba Leiviña. Era una alineación imbatible, vamos. De hecho, ganasteis aquella liga. Sí, por eso te digo, pero es decir, que te insulten o que te digan indio en un partido se entiende porque tratan de ponerte nervioso, tratan de lógicamente, de que reacciones, de que te echen, bueno, tratan en un partido, pero se entiende, pero descendiendo a la selección española yo no lo podía entender, primero porque había ayudado a la clasificación española, pero es decir, para el Mundial, y después porque estabas representando un país, es decir, no estabas, por más que entonces eso es lo que me ponía medio loco y sí, y ahí reaccionaba. Mal, pero bueno, reaccionaba. ¿Entonces esa palabra para ti significa algo, el ser indio? No, a mí no me llamaba indio, me llamaba negro.
Tiene otra época. Diego, tú ya la recibiste. Ser indio en esta época ya era un orgullo y se lleva con un estandarte, ¿no? Y bueno, es parte de nuestras raíces, ¿no? Donde salimos, donde nacimos, parte de nuestra historia. Y se ve que era indio ya de nacimiento, no lo sabía, pero se ve que sí. Pero yo con orgullo. Yo la verdad que nunca sentí, despectivamente nunca sentí ese insulto. Solamente lo he sentido de forma orgullosamente hablado para referirse de nosotros, de los aficionados del Atlético de Madrid. ¿En Iberoamérica se nos conoce como indios? ¿En Argentina? No, ¿verdad? Pero bueno, también, es decir, yo lo que no podía entender, porque mi padre es nacido en España. Sí. Se fue con 2 años a Argentina y bueno, y nací yo en Argentina y tengo por parte de mi madre y por parte de mi padre, los dos son andaluces. Entonces, es decir, ¿qué significaba era el indio? Tus comidas de la infancia eran españolas. Yo, por ejemplo, acá he encontrado en España cuando llegué comidas que comía con mi abuelo, se hacían en la casa de mi abuelo, y que en Buenos Aires no existían. No sé, llegué a España y las migas, yo me acuerdo cuando las comía con mis abuelos, las gachas, el gazpacho, todas esas cosas en Buenos Aires ya no existen más. Yo me recordaba cuando las comía en la casa de mi abuelo y bueno, es decir, la nostalgia de sentirme orgullosamente español, porque era lo que yo me sentía y lo que me siento. Petón, ¿qué atlético es esto de hacer de un insulto un estandarte, no? Ya, bueno, yo entiendo perfectamente a Rubén, pero al final son las mayorías sociológicas que dicen que van a animar a la selección y se van a meter con los jugadores que no son de la mayoría sociológica. Pero en el caso de Rubén es que era también Donato y Diego, por supuesto, Diego Godín, pero están muy bien elegidos, Peña los 50, de verdad, otra vez, porque son paradigmáticos de eso, de ese entendimiento de que el jugador iberoamericano no solo no es un indio, es un compatriota. Pero para eso hay que entender España y hay que entender la hispanidad. En fin, perdón, Juan Pedro, ¿qué vamos a decir de aquel equipo? Tú lo has mencionado. Yo creo que Rubén no llega a coincidir con Heraldo Becerra por poco. Por 2 años él ya había tenido el accidente. Pero es verdad que hay un equipo que cambia la historia del Atlético de Madrid de una manera definitiva y es anterior. Y lo ha mencionado el alcalde. Es Jorge Bernardo Grifa Monferoni el que impregna de un estilo al Atlético de Madrid, de un estilo ganador. Y estos señores son los herederos directos de ese estilo pero te lo cuentan todos, desde el Pechuga San Román hasta Adelardo, todos te dicen que esa manera de querer ganar siempre, de llevar el rojo como si fuera sangre en la camiseta y en el escudo, viene de allí. Y antes de Grifa podíamos colocar a Elenio Herrera como el sudamericano más importante. Que fue el más importante, el iberoamericano más importante, estoy seguro, pero en Elenio Herrera se daba un cruce constelar, ya no era solamente nuestra comunidad, es que él se había criado en Casablanca y tenía cierta astucia moraví. Es verdad que era de padres españoles y argentinos y él había nacido allí y tenía una maravillosa malicia que luego hemos visto mimetizada en otros entrenadores, pero él fue el primero. Él fue el que cambia todo en el mundo del fútbol, no solo en el Atlético de Madrid. Recordemos que aquel Atlético de Madrid de Elenio Herrera, caído el Torino en Superga, era el mejor equipo del mundo y naturalmente tenía sangre iberoamericana desde la dirección. Diego, el que haya tantos iberoamericanos en un vestuario hace que ese vestuario funcione de una manera diferente. ¿Tú lo notas? ¿Lo habéis notado?
Bueno, justo coincidió, y siempre hablando de la historia del Atlético de Madrid, siempre hubieron iberoamericanos. En mi caso particular éramos bastante. Siempre hablo con mis compañeros, con Gaby, con Juanfran, ahora estuve el día con Diego Costa, me decía, tú eres muy listo, porque tú ibas con los españoles, ibas con los sudamericanos, ibas con los brasileños, y yo estaba en todos los fregados. Pero siempre es importante tener alguna pieza que amalgame, ¿no? Y bueno, coincidimos que bueno, poco a poco, a base también de buenos resultados, ese vestuario se transformó en familia, no había diferencias de que tú por un lado, tú por el otro, siempre intentábamos estar juntos, pero sí que la manera que competíamos y que salíamos del campo, la gente se fue identificando y bueno, fue lo que hizo realmente que esos años que estuvimos juntos fueran maravillosos. Pero bueno, éramos muchos, ¿no? Éramos muchísimos. En el vestuario del Atleti, si no se habla español, chungo, ¿no? Y era complicado, era complicado. Hicimos hablar a Oblak, imagínate. Bueno, Luis, hasta Luis habla. Hay que hablar español siempre. Yo creo que es importante estar en el país en donde estás, hablar la lengua en la cual hablan tus aficionados y habla tu entrenador y habla la gente, porque después eso empatiza también con la gente. El aficionado quiere escuchar hablarte la lengua en la cual domina. Es más fácil empatizar, más fácil llegar y creo que es fundamental, es primordial. Pero realmente hay vestuarios, es que el del Atlético de Madrid, habla español, casi siempre, si lo miras históricamente, Donato, realmente en el vestuario del Atlético de Madrid entran algunos extranjeros, pero todos terminan teniendo que hablar español. Claro, yo me imagino que se habla en el Manchester United todo el mundo habla en inglés, pero claro, es que vienen de 25 países, o sea, eso es la ONU. Y tienes que tener algunos vestuarios, tienes que tener intérpretes, porque si no, la gente no se entera. Menos mal que tenía Baltazar, que ya estaba aquí. A ti te costó al principio. Ya sabía hablar español y siempre me estaba ahí como amigo, como traductor. Y la verdad que si él no estuviera, iba a pasar mal. Pero la verdad que estando Baltazar y el tratamiento, ¿no? de los jugadores, la verdad que fue fantástico el recibimiento. Me acuerdo de aquella época de Manolo está ahí, Abel Resino, esta gente siempre me trató muy bien. Yo siempre intenté llevarme bien con todos y yo creo que eso hace piña, ¿no? Hace una familia, ¿no? Entonces yo creo que me llevaba bien con todos los jugadores. Jorge, ¿tú crees que hay una manera de jugar específica cuando se habla de iberoamericanos en un equipo? Yo creo que lo que hay es una mentalidad y un carácter, ¿no? Y es una cosa que se va manteniendo a lo largo de los años. Yo, si me permite, Juan Pedro, es que hablaba antes el alcalde de los sentimientos que vienen aparejados a los futbolistas y a los momentos del fútbol. Entonces, yo estoy muy emocionado porque para mí Rubén Cano significa el fútbol visto a través de los ojos de un niño, ¿no? Porque los partidos de Rubén Cano yo los veía con mis padres yendo al fútbol, que es una de las épocas más bonitas de mi vida. Los de Donato también, ya sin mis padres, pues con los colegas, con unas cervezas antes, con una cerveza después, maravilloso. Los de Godín nos ha dado unos años fantásticos que creo que posiblemente sean los mejores años que he vivido como atlético. Y los he vivido yendo al fútbol con mis hijos. En nuestra vejez. Es decir, que es como si se cerrara aquí un ciclo con estos tres pedazos de jugadores. Y entonces, no sé, creo que tiene que ser un agradecimiento por lo que nos han dado en el campo o en la cancha, como dicen ellos, que ha sido muchísimo, pero sobre todo por lo que nos ha dado de idiosincrasia, de identidad, de formar la parte de lo que es la personalidad del Atlético de Madrid. Así que yo estoy encantado y estoy deseando escucharlo. Yo ya les dejo a ellos. Por favor. Es verdad lo que dice Jorge, porque sois los ejemplos de 3 etapas dentro del Atlético de Madrid. De 3 etapas en las que todos habéis ganado título con el Atlético de Madrid. Habéis ganado ligas, habéis ganado copas, habéis sido protagonistas. Tú, Rubén, fuiste el protagonista de aquella liga que ganamos en el Bernabéu, marcándoles el gol del Bernabéu, y antes les habías metido 4 en el... Habías metido tú 2, pero el Atleti le había metido 4 sí. en el Calderón. Y debuté bien, sí. Sí. El día de tu debut... Es que los tenía ahí, ¿qué va a hacer? Tenía en la mira. ¿Sabes? ¿Sabes, Rubén? Nunca te lo perdonaron, ¿no? Y bueno, pero no es culpa mía, es culpa de él. Es decir,
Sí, es decir, yo la pasé mal con el Real Madrid, a pesar de que tengo amistades. Yo era muy amigo de Pierre, de Juanito, nos juntábamos, de Camacho, vivíamos juntos, nos juntábamos. Es decir, lo que teníamos con el Madrid era una rivalidad, es decir, yo no les tengo bronca ni les tengo... Es decir, una rivalidad y un poco de envidia, porque estaban ayudados por... Siempre tuvieron bastante ayuda, que nosotros lamentablemente no la teníamos. Entonces, pero siempre respetado como rival, es decir... Rubén, sí. Ese día, si el Atleti empataba, me parece, en el Bernabéu éramos campeones de Liga. Sí. El entrenador era Luis Aragonés. Me gustaría saber cómo se preparó ese partido. ¿Qué os dijo Luis, si lo recuerdas, que me imagino que sí, antes de empezar ese partido en Chamartín? No, Luis era una persona que animaba muchísimo al jugador, te daba muchísimo ánimo. Era un ganador, bueno, todos los conocemos, ganar, ganar y ganar. Es decir, era una persona que te involucraba desde entrada y uno lo asimilaba y sabía lo que... Es decir, pero bueno, ese partido nosotros veníamos, es decir, nos faltaban 2 partidos, con un empate sabíamos que jugábamos contra el Real Madrid, contra el Valencia, sabíamos que con un solo empate éramos campeones, tuvimos la oportunidad de empatar en el campo del Madrid, ya éramos campeones. El último partido se jugó contra el Valencia, lo único que había en juego, bueno, fue el festejo del Atlético de Madrid y había el pichichi entre Kempes y yo, que llevábamos la misma cantidad de goles. El que hacía más goles de ese partido era el que nos ganaron 2-0. Yo no hice ningún gol. Yo tenía que tirar hasta los saques laterales, todo lo tenía que hacer yo. Y todos jugaban para mí. Pero bueno, fueron los partidos que se dieron. Y él hizo 2 goles, fue Pichichi y yo me quedé segundo, ¿no? Pero Diego, bueno, un honor también que fuera Mario, ¿no? Sí. Diego tiene prisa, nos tiene que dejar a las 8, con lo cual vamos a disfrutar un ratito de él. No, pero pido perdón que me voy a Uruguay, tengo mi vuelo, no es porque... Tiene un vuelo. Si no me quedaba con gusto, pero... No, lo sé. Ya sé que te lo preguntamos siempre, pero sabes, es que nos gusta recordarlo. Sí. Aquella tarde en el Camp Nou, todos lo vimos perdido. Vimos cómo se lesionó Arda Turán, vimos cómo se lesionó Diego Costa. El partido iba 0-0, inmediatamente, ¡bum! Un trayazo imposible entra por la escuadra en el Barcelona y con 1-0 estábamos todos empujando hasta que llegó ese córner y un cabezazo majestuoso que dejó las tablas en el marcador y ahí a aguantar haciendo un ejercicio de cholismo increíble. ¿Cómo recuerdas ese día? Y como uno de los mejores días de mi vida, sin lugar a duda. Ahora tengo 2 niñas, eso lo equipara un poquito, pero sin lugar a duda que bueno, de los momentos más felices de mi carrera deportiva y de mi vida personal también, porque como siempre lo digo, mis años aquí fueron en lo deportivo y en lo personal los mejores de mi vida. Y bueno, un partido donde llegábamos con mucha presión, por así decirlo, responsabilidad, porque habíamos aguantado todo el año primero, sobre todo una gran parte del año, hemos llegado con la posibilidad de definir el campeonato en el Calderón contra el Málaga, no pudimos hacerlo y bueno, y en la semana era, joder, tenemos que ir a jugarnos la Liga ahora del Camp Nou con la posibilidad de ellos también ganarla, porque... Era la Liga en un partido. Era la Liga en un partido, entonces era ir a definir ahí en ese campo. Sentíamos una presión de decir, no nos podemos cagar acá, perdón la palabra, pero no nos podemos cagar acá. Después de todo el esfuerzo que hicimos todo el año, llegando a final de Champions también, semifinal de Copa del Rey. Y bueno, empezó torcida la cosa, con un golazo de Alexis. Y en el descanso, ya después del gol de Alexis, el equipo empezó como que se sacó una presión, como una mochila de encima. Y ahí se empezó a ver el Atlético de Madrid que se ha visto todo el año. Presionando, intenso, yendo para adelante, creando ocasiones. Tuvimos la mala fortuna de la lesión de Arda y de Diego, pero entró Raúl. La verdad que hicimos un partidazo. Y bueno, en el descanso hablamos, nos miramos a la cara, el Cholo también habló un poco, como habla siempre, un poco del corazón y bueno, tocó esa fibra también que se hacía falta
Y nada, salimos al campo convencidos, llegó el gol y después era aguantar. Aguantar, que se hicieron eternos esos últimos minutos, esos casi 35 minutos finales, pero bueno, valió la pena porque además tuvimos hasta el reconocimiento de la gente de Eso te iba a preguntar. Para mí una de las partes más emocionantes que siempre recuerdo es el Camp Nou puesto en pie, aplaudiendo al Atlético de Madrid por la gesta que acaba de cometer, que es ganar al Real Madrid y al Barcelona, a ese Real Madrid y a ese Barcelona, en un torneo de regularidad de manera tan merecida, ¿no? Eso no pasa normalmente en el fútbol, ¿no? Pero creo que la gente realmente sabía que se había hecho justicia y que nos merecíamos ese campeonato. En el fútbol no es por el merecimiento, muchas veces no gana el que más lo merece, pero en aquel momento tuvimos el premio del merecimiento, que fue toda la temporada, que fue una cosa impresionante, y tener reconocimiento de tus rivales, que más grandeza y respeto que eso, ¿no? No sé qué os decís entre los jugadores, no sé qué comentáis entre los jugadores rivales, pero yo recuerdo unas declaraciones de Piqué muy sinceras que dijo: realmente el Atlético se merecía mucho ese título. Sí, no, nosotros no hablamos nada en el campo, por supuesto, pero yo recuerdo... al terminar, sí. Al terminar, de saludarnos con muchísimo respeto, sin ningún tipo... Obviamente que es difícil perder, y son muchas más veces las que perdemos. Más difícil es saber ganar. Creo que también la gente se identificó con nosotros por la manera que ganamos y las formas que lo hicimos el año. Y cómo ese grupo de jugadores, con lo que teníamos y de dónde veníamos y lo que éramos, cómo logramos llegar a ganarle un título de Liga al Barcelona en su casa. Oye, Diego, ¿y cuál era el secreto de ese equipo? Porque erais 6 o 7 capitanes realmente, ¿no? Era un equipo sobre todo, evidentemente había talento, pero era un equipo sobre todo de carácter, de competidores, ¿no? Sí, lo que dijiste antes, yo creo que es un tema de mentalidad, actitud e intensidad. El fútbol pasa por ahí. Siempre hay que separar épocas, un sistema de juego. Cuando uno tiene una mentalidad y van todos a la misma, van detrás de una idea, hacen propia. Nosotros creo que hicimos propio, sinceramente, que es lo más difícil para cualquier entrenador, hicimos propio la idea del entrenador. Nosotros sentíamos que la idea del Cholo era nuestra y la defendíamos a muerte de esa manera. Y después nos defendíamos inevitablemente como hermanos, literalmente como hermanos dentro del campo y fuera también, porque habíamos formado una familia. Nosotros nos íbamos a comer juntos, la familia nos juntábamos fuera de nuestras casas. A mí un compañero me hizo padrino de su hija. Esas cosas crean lazos, fortalezas que después entras al campo y no es lo mismo defender a un compañero de profesión que defender a un amigo o defender a un familiar. Esas cosas te dan un plus. Y después lo que tengo aquí grandes amigos, lo que la gente por la calle nos dice, que veían aficionados del Atlético de Madrid corriendo detrás del balón en el campo. Y creo que lograr eso en la gente, creo que es lo más bonito, ¿no? Diego, ¿has tenido alguna vez la sensación de que si le hubiéramos ganado al Málaga todavía estaríamos en Neptuno con la Copa Europa? Y puede ser. A ver, Willy Caballero. Hablar con el diario del lunes, las cosas se viven así, sinceramente. Pero seguramente hubiésemos llegado más descansados, no hubiésemos tenido el infortunio de las lesiones de 2 jugadores que bueno, fueron los mejores jugadores de la temporada, sin ninguna duda, porque Arda y Diego Costa fue impresionante lo que hicieron y no nos pudimos tener en la final. Bueno, Diego lo tuvimos 5 minutos, pero fue peor todavía. Porque en ese momento eran 3 cambios, perdimos un cambio, nos costó muchísimo en esa final de Lisboa mantener. El otro día me junté con Adrián y con el Guaje, hablábamos de eso. Adrián entró por Diego Costa, que terminó casi desgarrado del posterior, terminó jugando de delantero, el Guaje jugando de interior. Una locura. Adrián que iba a pedir el cambio, dijo no pido porque Felipe se terminó acalambrando. O sea, nos pasó factura, por supuesto que sí. Pero bueno, más factura nos pasa otras cosas. Así que... Diego, ese equipo corría como nadie. ¿Cómo el Cholo consiguió que Arda Turán corriera tanto? Y corría, parecía que no, pero corría. Corría. Sí, corría mucho. Lo que te dije es convencimiento. Es convencimiento primero del vestuario, después de todos los jugadores, desde el capitán a todos los que lo seguíamos detrás. Y nosotros teníamos clara la idea. Y todo aquel que venía al entrar al vestuario, obviamente que lo recibíamos, lo tratábamos de buena manera, enseguida intentábamos hacer parte y que se sintiera parte,
pero no había otro camino. O vas detrás de nosotros, te empujamos un poquito, pero si no querés, te vamos a dejar de empujar y estás fuera. A veces yo no decía, ustedes son unos hijos, porque claro, alguno que no quería, que era un poco, ya lo empezábamos a... Pero era la forma que sentíamos de competir, no había tiempo. Ya sentíamos que, si bien de boca para afuera, nuestro speech, el de todos era otro, nosotros por dentro queríamos ganar, queríamos salir campeones. No nos alcanzaba con ser sea, segundos. nada de partido a partido. La verdad que no. El partido a partido, sí, el partido a partido era que nos concentramos, no estábamos pensando en el Málaga si antes teníamos que jugar contra el Rayo. Pero la realidad es que nosotros queríamos salir campeones. De puerta para adentro, cuando empezábamos la pretemporada en Los Ángeles San Rafael, nos juntábamos con el Cholo, y este año vamos a ganar esto, este año vamos a pelear por esto, habían objetivos. Obviamente que eran a largo plazo y había que ir cumpliendo los partidos, pero nosotros queríamos ganar. ¿Te vas a ir a Montevideo? Te vas a ir a Montevideo, pero no te vas a ir dentro de un momento sin contarnos si cuando volaba el balón desde la esquina derecha y Raúl García estaba haciendo esa pantalla que paró a los dos centrales. Eso siempre lo cuento. Ese año, bueno, esos años hicimos muchos goles de balón parado, hacíamos mucha estrategia, reestudiábamos los rivales, cómo defendían, cómo podíamos hacerle daño con una pantalla, con una segunda jugada. Hicimos muchísimos goles con Miranda, bueno, Raúl García, Diego Costa, Thiago, todos aportaron goles de cabeza. Pero me acuerdo perfecto que la jugada era que centraba Gaby y yo desde el punto penalti daba la vuelta hacia el segundo palo. Y Raúl me bloqueaba mi marca para dejarme solo al segundo palo. Cuando yo veo que doy la vuelta hacia atrás y el balón va a quedar más corto, voy para adelante. Pero Raúl, que era muy inteligente, muy bicho, como decimos, tenía esa malicia, cuando vio que iba para adelante y iba corto, abrió los brazos y me trancó la marca otra vez para que yo fuera para adelante. Por eso entro tan solo. Yo voy hacia adelante de nuevo y ahí Raúl me deja sin la marca. ¿Quién era el que paría esas jugadas? ¿El que qué? El que paría esas jugadas, el que las ideaba. Esas No, jugadas, eso porque era... hubo un momento en que el Atleti de repente era una potencia aérea y se veía que estaban muy trabajadas esas jugadas. Las trabajaba más el Cholo, se trabajaban dentro, las trabajáis vosotros. Las ideaba entre el Cholo y el Mono, por supuesto. Y ahí tenían los analistas de los videos que miraban las jugadas de los rivales, cómo podíamos hacerle daño, en qué lugar tenían más dificultad. Pero está claro que al final conocer a tu compañero, cómo metía de balón Gaby, dónde metía de balón Coque, que eran los principales tiradores. Yo sabía que el de Coque, Miranda hizo mucho más goles de primer palo de peinada, como el gol el gol de la Copa, que no fue de córner, fue de segunda jugada, pero era una jugada típica. Sí, era como un córner. Cuando tiraba Coque, Miranda iba ahí. Y cuando tiraba Gaby, iba un poquito más al centro. Y ya conocíamos al pateador, conocíamos, ellos sabían dónde podíamos rematar y también era parte de conocernos, pero sí que cada partido íbamos estudiando y el Cholo y el Mono eran los que nos daban las ideas y las pautas, por supuesto. Digo, cuando tú oyes que el campo grita uruguayo, ¿qué piensas? ¿Eso qué significa para ti? Para mí es el orgullo más grande que puedo sentir. Lo digo siempre. Y no sé, corríjanme, pero no sé si algún otro jugador en el mundo le llaman o le corean para felicitarlo con el nombre de su país. Creo que no. Entonces eso me hace sentir más uruguayo aún y más orgulloso de los valores que represento, porque estoy convencido que los valores que tenemos en Uruguay, de dónde vengo yo, de cómo competimos en mi país, son muy similares a los que pregona y los que se siente la gente identificada en el Atlético de Madrid. No, la competitividad que tiene Uruguay en un lugar donde tienes a Brasil y Argentina. Exactamente, pelear contra dos potencias que estás al lado. Somos un país de 3 millones donde ahí naces y estás pateando un balón. Todos sueñan con ser futbolistas. Ves niños y niñas jugando en cualquier rincón, en cualquier calle del país. Para mí que me llamen por mi bueno, que me feliciten llamándome por uruguayo, es lo más lindo que me puede pasar. De hecho, cuando llegué, yo decía, qué ganas tengo que me canten. Llegué y ganamos, claro, yo llegué a mi primer partido oficial fue la Supercopa de Europa contra el Inter. Y fuimos enseguida a Neptuno. Y claro, entró Forlán y la gente uruguayo. Y yo decía, qué lindo, se me ponía la piel de gallina. Digo, ¿cómo me gustaría que, claro, y la verdad que lo perseguí porque yo quería que
como siempre lo dije, que la gente me reconociera, quería sentir ese reconocimiento. Creo que para cualquier jugador no hay nada más lindo que en un estadio te cante o tu nombre o una canción. Estoy seguro que es lo más lindo que te puede pasar. Bueno, luego tienes también la canción del Faraón también, ¿no? Sí, que hace honor a tu gol, porque tú eres como Rubén, como Iniesta, esos que tienen el gol de Godín. O sea, no hay que decir más, ¿no? Sí, verdad, simplemente verdad. diciendo el gol de Godín, igual que el gol de Rubén Cano. Todo el mundo sabe cuál fue, que fue el de Belgrado. Que tú tenías también esa canción del Faraón. Has sido como un jugador muy identificado con lo que ha sido la grada del Atlético de Madrid, ¿no? Todos en general, pero tú especialmente. Sí, yo, a ver, hablo con amigos y yo creo que obviamente todo fue un proceso, ¿no? Llegamos ganando títulos, pero eran años un poco inestables en cuanto a resultados, pero la gente siempre me respetó y creo que poco a poco me fui dándose de cariño, ese respeto, porque vieron que nunca cambié mi forma de ser ni mi forma de jugar. Obviamente que los resultados deportivos ayudaron y después fueron sucediendo cosas que me fueron marcando. Antes cuando me presentaste nombrabas dejando dientes en el campo, haciendo el gol del cojo, el gol de la liga, yo qué sé, jugando con la nariz rota 80, o sea, cosas que a la gente le gusta, al aficionado le gusta decir, joder, este me está representando, está dejándose la piel por nosotros. Y al final es eso, es sentirse, creo que también va de la mano en que uno también se va sintiendo parte de la familia y se va encariñando cada vez más con el club, con el vestuario y sintiendo el cariño de la gente. Y al final no querés defraudar. Tú fíjate, yo pensaba en las cosas que me identificaban a mí con Godín y al final pensé esas cosas. Digo, esto lo tengo en la cabeza porque el jugador que se ha partido la cara en el campo es Godín. El jugador que estaba cojeando y todos sabíamos que estaba cojeando y decíamos, a que la mete contra el Athletic de Bilbao en una remontada histórica, en un partido de estos que pasan en el Metropolitano, en el Calderón, que vas un día a jugar un partido de liga contra uno y se convierte en el mejor partido de la historia que tú has visto, pues eso pasa y de repente tú cojeando vas y la marcas. Y eso yo creo que te define como jugador y yo creo que te define frente a la afición. Y yo creo que en parte eso significa cuando te decimos uruguayo, alguien que sabemos que lo va a dar todo y que siempre lo ha dado todo. Sí, sin duda. Y como lo dije el día que me fui del club como jugador, porque me fui como jugador, no preciso llevar la camiseta ni tener un título de embajador, yo me siento parte del club y por donde vaya. De hecho, salgo a las calles de Madrid hoy en día y recién bromeaba, la gente piensa que todavía sigo jugando, pero se siguen acordando con tanta actualidad, ¿no? Ya me fui hace unos años y me siguen reconociendo y queriendo, y eso es lo más lindo que podés tener como jugador de fútbol. Si al final nosotros jugamos para el reconocimiento de la gente, nosotros jugamos para que la gente sea feliz, jugamos con la responsabilidad de decir, hay que ganar porque hay mucha gente que va a depender de cómo se levante mañana su día, su estado de ánimo, en su trabajo, y de tener ese reconocimiento, yo creo que es lo más lindo que hay, mucho más grande que cualquier título. Obviamente que los títulos ayudan, ni que hablar, pero tener el respeto y el cariño de la gente es el trofeo más lindo, más grande que hay. Como siempre lo digo, no me canso de repetirlo. Diego, son las 8:01. Y se me va el vuelo. No queremos que pierdas el vuelo. De verdad, te damos muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber hecho este esfuerzo y sobre todo muchas gracias por hacernos tan felices. No, gracias a vosotros. Hay que gritar uruguayo, ¿eh? Esta bufanda rojiblanca con el escudo original del Atlético de Madrid, el de 1903, con el balón marrón, no azul, que es el original como se construyó y se creó este equipo. Diego, es un orgullo para nosotros que esa bufanda la portes, la lleves siempre y muchísimas gracias por estar. Gracias. ¿Es una foto? Vamos a hacer. Diego, muchísimas gracias. Gracias otra vez a todos, ¿no? A todas las autoridades que tengo presentes. Acá tengo grandes amigos que tengo mucho cariño y mucha gente que por ahí no conozco o que sí, que están en las gradas.
agradecerle por el reconocimiento, por el cariño, por la invitación y bueno, Diego Paletti. Vamos. Nos vemos pronto. Gracias, Diego. Maravilla, Diego. Vamos con vosotros. Vamos a dar caña a esto. Despacio. Rubén, dime un compañero que haya sido amigo tuyo durante mucho tiempo y que mantengas esa amistad. Que mantengo hay pocos. Es decir, compañeros y amigos, siempre he tenido mucha amistad con todos. No, nunca. Que mantengo, Paco Aguilar. Pero después, lógicamente, es decir, tengo amistad con todos y me hablo, pero muy de vez en cuando con ellos. Es una amistad especial, ¿no? Así que Mira, guardo gran recuerdo de todos, ¿no? Como se ha levantado Diego y tenemos aquí a Paco Aguilar, que es más ibero que americano, pero que sigue siendo otra leyenda del Atlético de Madrid. Vamos a pedir a Paco, por favor, que tome el asiento. Paco. Estoy aquí de prestado. Bueno, de prestado no, porque sí. Rubén, por ejemplo, en aquel 4-0, Paco te las puso las dos. Pero lo que valía era el cabezazo, no el valor de él no entraba. El balón de él no entraba. No entraba, el mío sí entró. No, pero tuvimos mucha amistad con la familia, vivíamos juntos. Luis, ¿cómo estás? Y mantenemos, son los que mantengo actualmente con la familia de él, contacto semanal prácticamente. Así que con los demás tenía mucha amistad y sigo teniendo amistad, pero el contacto por la distancia y por el tiempo se ha ido perdiendo. Con ellos no, es decir, con ellos ha seguido. No es tan fácil mantener la relación con tus compañeros de vestuario. Hay un fenómeno curioso y es que te encuentras 25 años, 30 años después con tus compañeros de vestuario y son tan amigos como aquel último día en el que diste el último abrazo en el vestuario. Pero mantener esa relación, pues como en todas las relaciones humanas... Sí, es especial, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, con Leal y con Leiviña vivíamos en el mismo edificio. Uno vivía en el quinto A, el otro el quinto B y yo el quinto C. Así que estábamos todo el día juntos, íbamos a entrenar juntos, veníamos a entrenar juntos, teníamos que llegar juntos, porque si no... Oye, Juan Pedro, si te parece... Tenías uno que esperar al otro, ¿no? No, si alguien... No. Pero sí teníamos que llegar juntos porque vivíamos juntos, así que vivíamos en el mismo edificio. Así que, pero la amistad realmente la mantuve con ellos, a cabo de la distancia y del tiempo, ¿no? Estuvo en el parto de mi mujer. Sí. ¿Tú también o no? Eso lo hice No, todo. él no estaba. ¿Tú no estabas? Yo estaba operado de la espalda. Me habían operado de la espalda. Estaba en la clínica. Ajá. Jorge. Así que él hizo de papá. No, que como hemos entrado ya en calor, yo quiero ya que empiece Rubén a contarnos dos cosas. Uno es el arbitraje de Guruceta en el partido de Copa. Muy bien introducido. Y el de Álvarez Marguenda, porque posiblemente sean dos de las atropellos más grandes contra Zaragoza, una liga que no nos dejan ganar. Porque es que además Rubén, además de futbolista, tiene una faceta que es de tuitero, que es fantástica. Si os metéis en Twitter, veréis que cuando entra Rubén Cano cuenta todo lo que, sin ningún tipo de filtros, lo cuenta y me gustaría que... No soy demasiado tuitero. Empecé con el Twitter. Bueno, pero pero hay un destino, claro. Es decir, pero esos dos arbitrajes... No, el de Guruceta. El de Guruceta fue terrible. El de Álvarez Marguenda, yo tuve la mala suerte de lesionarme. Bueno, mala suerte no, que te pegaron un palo. Bueno, no, me desgarré. Lo que pasa es que yo ya veía venir que nos podían... Y entonces algo había. Yo era un poco el líder del equipo y entonces al salir yo, es decir, bueno, pues, es interpretación mía, ¿no? Al salir yo, quizás los demás chicos que eran todos muy jóvenes, pues entraron en la controversia del árbitro, no sé cuánto, ahí hubo las expulsiones y hubo todo.
Y ahí vino... Pero, es decir, fue claro, y yo lo quería mucho a Cabeza. Nosotros faltaban 8 partidos, había 16 puntos en juego. Faltaban 8 partidos. Y nosotros, si ganamos, no recuerdo a quién ganamos, y bueno, otra vez nos invitó a la cadena SER, fuimos prácticamente todos a festejar el campeonato porque llevábamos 11 puntos de diferencia contra el segundo. Y bueno, ahí Cabeza se desbocó un poco contra árbitros, contra federación, y dije, bueno, ya está. Ahí, creo que ahí fue donde perdimos la liga, una liga que era imposible de perder. Es decir, no podés llevar 11 puntos de diferencia habiendo 16 en juego, cuando habíamos ganado todos los partidos desde el principio de temporada. Resulta que los últimos 5 los perdimos, es decir, algo raro. Entonces, bueno, son recuerdos que quedan. Y el de Guruceta, bueno, el de Guruceta yo recuerdo perfectamente que fue un escándalo, incluido yo. Me quería ir, no quería tirar el penalti, los penaltis, o yo decía que le apuntáramos al palco. Era de la idea esa, bajó Calderón, se enteró y bueno, no, hay que terminarlo de jugar y qué sé yo, pero bueno. Lo tiramos desganado, yo por lo menos fallé el mío, no a propósito, sino porque... Pero yo creo que hubiese sido una enseñanza para el futuro de habernos retirado del campo ese día, porque fue muy escandaloso. Para quien no lo recuerde, ese partido terminó 2-2. Nos ganaron habíamos empatado en el Atlético y después allí terminamos 2-2. 2-2, pero el Atleti metió 4 goles ese día. 2 de ellos todavía nos preguntamos por qué se anularon. Sí, ¿no? Uno que metió si posicional Viña y otro le metió Arteche desde fuera del área, y me acuerdo que estaba Benito debajo del palo y se tiró con la mano, parecía el arquero, y fue gol y pitó fuera de juego. Fuera de juego posicional, ¿no? Pero eso es normal, ¿eh? Sí, ¿no? ¿En según qué circunstancias es normal, Paco? ¿Eh? ¿En según qué circunstancias es normal? Sí, siempre. Siempre. Esto es como... es parte del tema. O sea que... Mira, hay otra... Teníamos aquí unos recortes de prensa. Lamentablemente creo que no podemos pincharlos, ¿no, Chami? Pero bueno, yo tenemos aquí un recorte de cuando no existía Twitter, pero Rubén Cano ya hablaba en Twitter, ¿eh? Rubén Cano contestatario. Fue más motivo de expulsión el codazo que me propinó a mí del Bosque que el mío. La falta que la motivó me las hacen a mí a miles. La jugada fue expulsión, dice el árbitro. Escenas de la expulsión, Rubén Cano encarándose con Del Bosque, y Rubén, ese día te quitaste la camiseta y se la tiraste al público. No, se la tiré al asiento de vestuario de suplentes del Real Madrid. Es cierto, es que aquí pone que se la tiró al público. Miren los colores de un equipo serio. La gente lo interpretó como que yo había despreciado la camiseta del Atlético, porque la saqué y la tiré, es verdad. Pero se la tiré al banco de suplente. Yo creo que en el campo nadie lo percibimos así. No, lo percibieron como que yo había despreciado la camiseta del Atlético. Pero es decir, había sido muy escandaloso. Es decir, eran partido tras partido. Es decir, bueno, pero era normal. Yo recuerdo que un partido, yo tenía 3 tarjetas o 4 tarjetas. Bueno, si me sacaban una tarjeta, el próximo partido era el Real Madrid. Sí. Imagínate, yo no podía ni hablar, no iba a hacer nada. Cuidado, Rubén, cuidado que te sacan la tarjeta, cuidado que te sacan la tarjeta. Y de repente va a sacar el portero y yo estaba pisando el área. Y me sacaron la tarjeta. ¿Por pisar el área? Por pisar el área. Es que estaba recién pintada, joder. Bueno, pero es que entonces esas diferencias, es decir, es que esto es como si estuviera preparado. Mira, aquí tengo el titular de uno de esos días.
habíamos jugado con el Betis. Los béticos elegantes decían el Atlético mereció su victoria, es decir, fue una victoria cómoda, ¿no? Fue un partido bronco. Buen partido, dicen los del Atlético. Rubén Cano, la temporada anterior también fui sancionado en vísperas de jugar contra el Real Madrid. Ese partido fue, sí. Ese partido. Sí. Y la temporada anterior también. Sí. Se convirtió en un clásico. Era clásico. Era... Lo que tú dices, ¿no, Paco? Claro, plaza. No, estuvimos mucho... Yo tuve, es decir, volvemos con la rivalidad, pero yo, es decir, realmente, es decir, era muy amigo de los jugadores, tenía mucha amistad con todos, todo muy bien, pero la rivalidad se notaba que era muy descarada, a favor de... Entonces eso te indigna, ¿no? Y por eso me hice... Yo siempre lo dije, y además, es decir, lo reconozco, soy antimadridista a muerte. Pero... Yo quiero que pierdan, aunque sea a las canicas. Juegan a las canicas, que pierda el Madrid. Así que a la figurita que pierda el Madrid. Eso lo dije, pero de forma... Es decir, no es que le tenga bronca porque ser del Madrid, sino por la rivalidad en sí, ¿no? Los argentinos tenemos mucha rivalidad entre nosotros, bueno, lo conocen en los equipos, así que, bueno, eso hizo que me hiciera muy antimadridista y lo reconocí siempre, y lo recibo reconocido y lo voy a reconocer, todo porque tengo motivos. Donato, tú eras el más tranquilo, ¿no? Sí. Mucho más tranquilos. Otra personalidad dentro del campo. De todas maneras, ¿tú recuerdas también haber sufrido arbitrajes que se te hayan quedado en la memoria? Sí, muchas. La verdad que, como habló Paco, es normal. Sí, siempre, no es por nada, pero siempre pasaba algo contra el Madrid que no era normal. Una falta que no era y pum, de ahí salía el gol. Un penalti que no es, de ahí entonces, no voy a hablar nombre de árbitro, pero siempre que nos pitaba algo mal y de ahí salía el rayo del gol de ellos, ¿no? Entonces, pero son cosas que tú tienes que estar a par de todo esto e tentar ser tu mejor y luchar. Si tienes que luchar contra los 11 el árbitro, tienes que luchar y intentar hacer lo mejor siempre. Claro, por eso tal vez tiene tanto valor ganarle una final a todo un Real Madrid, con el poder que tiene, en su estadio, ¿no? Sí, hombre, tú no sabes cómo disfruté 2 veces. 2 veces. Creo que eres de los pocos que le ha ganado, no sé si el único, 2 veces en su estadio. Tuve la felicidad de 4 copas en el Bernabéu, ganar las 4, ¿no? 4 finales en el Bernabéu, 2 con el Atlético de Madrid y 2 con el Deportivo. La segunda contra el Madrid y ver el estadio del Bernabéu, una parte branca y la otra toda roja y blanca. Era una cosa preciosa, ¿no? Y meter 2 goles ahí, ganar ahí en su casa, yo creo que no hay color, ¿no? Oye, contanos cómo fue esos momentos míticos en el vestuario, además un vestuario con jugadores muy variopintos como Bernardo Schuster, Paulo Futre. ¿Cómo fue esos momentos que se vivieron que tenemos todos como una idea muy romantizada de lo que ocurrió ahí, ¿no? Hay aquellos partidos que tú estás ciente de que está en el momento que es la hora de ganarnos y tal. Entonces, yo creo que teníamos un gran equipo. Schuster para mí uno de los mejores jugadores que he jugado. La visión de juego que tenía era impresionante. Luego marca aquele golaço de falta e logo depois Futre, que era outro grandíssimo, não? Então, eu creio que ganharían estavam seguros, não? Com os 2 goles que íbamos a ganhar, porque tínhamos uma confiança em nós outros mesmos, não? Eu creio que o vestuário estava muito unido neste momento. Então,
para mí era disfrutar de ese momento. Y la charla. ¿Qué os decía Luis? La charla. Luis, como siempre, ¿no? Ganar, hay que ganar. Y Luis siempre era una persona maravillosa para mí, el mejor entrenador que he tenido en toda mi vida, un amigo de corazón. Y la verdad que Luis era, además de haber sido un gran jugador, era un gran entrenador y sabía conocer el jugador, ¿no? Entonces era como un psicólogo, un motivador. Para mí, yo solo tengo agradecimiento a él por haber trabajado con él, porque fue tremendo. Y él, como hablamos, ¿no? Antes de un partido es motivación a ganar. Y yo a veces veo vídeos, él calentando ahí en Burgos. Sí, calentando con el equipo. Mi mister, ¿no? Y él cuando estaba... La amistad era tão bonita que conto una anedota, ¿no? Estaba jugando con el Depor y él ahí en el banquillo del Mallorca. Y yo, como jugaba de central, voy por la banda y él... Viejo, retírate, viejo, ya estaba yo. Y yo le hablaba, viejo eres tú que tienes que retirarte. Eso durante el partido, la broma, ¿no? Entre los dos, ¿no? Entonces, para mí va a ser un entrenador que estará siempre en mi corazón. Y además te hablaba directamente, ¿no? Sí, no, hemos tenido nuestros más y menos muchas veces. Pero pedía tener la confianza que tú tuvieras con él, ¿no? Sí, no, yo en todo. Yo una vez tuve una bronca con él y luego después me arrepentí y le fui pedir perdón. Y cuando le pedí perdón me echó una bronca. Tú no tienes que pedir perdón. A mí me gustan las personas que hablan la cara. Tú has hecho lo que tenía que hacer. Y yo, perdón. Y si no te invitaba al vestuario de él. Vení para pasar por el vestuario. Sí. A su despacho. Sí. Ya era, cuando te invitaba al vestuario ya era mejor que fuera. No solo hablaba, te cogía del pecho. Sí. Entonces, es tremendo. Yo creo que la mayoría de los jugadores que jugamos con él tienen un gran recuerdo de este hombre, ¿no? ¿A ti te llevó alguna vez al vestuario, Rubén? No. Sí. Conmigo se me llevaba muy bien. Un día que el equipo íbamos mal, apareció en mi casa. Tocó timbre y digo, ¿qué voy a hacer este hombre acá? Y me dijo que quiero hablar con vos. En mi casa, Me dijo que quiero hablar con vos. Y dice, mira, vos sos el líder de acá del Quito, vos tenés que agarrar a los compañeros y cagarlos, y perdón la palabra, cagarlos a trompada y putearlos, no sé qué. Digo, pero Luis, ¿cómo yo a los compañeros voy a hacer eso? Dice, sí, es que así se les da ánimo a los jugadores. Bueno, tenía ese pronto que a todos los jugadores, es decir, con su carácter a mí nos impresionaba y nos alentaba a ganar y a ganar. Bueno, sus clásicas palabras. Después hice mucha amistad con él. A mí me llevó al despacho, sí. Algo harías, ¿no, Paco? Sí. Algo harías. No, yo me operan de la espalda y me llevaba a la casa campo con un chaleco de plomo a subir cuestas y yo después de la operación sabía que me iban a dar ya la baja. Y entonces le digo, mister, yo ya no voy más a la casa campo. ¿Que no? ¿Que tú no vas a la casa campo? Y se tira para mí y Peiró y Jayo lo pararon, ¿sabes? Pero venía a pegarme, coño. Sí, porque le dije también una frase que en ese momento no tenía que habérsela dicho. Le dije, mister, para lo que me queda de estar en el convento me cago dentro. Y ahí ya se puso loco, ¿sabes? Menos mal que estaba Peiró y Jayo. Donato, ¿tú crees que Luis tenía un estilo de jugar que os transmitía de alguna manera? Me refiero desde el punto de vista táctico. ¿Trabajabais de alguna forma la manera de jugar, la salida de balón? Sí, yo me acuerdo muy bien que él cobraba mucho la salida desde atrás, ¿no? Y a veces él tiraba el balón afuera para que Abel lo cogiera el balón y cuando llegase al punto de sacar el tiro de puerta, ¿no? Nosotros teníamos que estar abertos a la dirección de la área pequeña para que dar la opción al portero de salir jugando. Entonces, esto vino después, tal, y mira cómo la gente sale ahora, pero yo ya hacía esto. ¿Tú ya lo viste con Luis? Sí. Entonces,
como estou falando, taticamente e humanamente foi o melhor para mim. Eu aprendi muito com ele e a verdade é que ele é um treinador quando te transmite a confiança e tu também está seguro de que pode ser o que está aí no campo, não? Eu me dava igual jogar no centro que jogar atrás. Então, eu no tenía nada complicado para jugar con Luis. Creo que tenemos un micro por aquí para que le había prometido al alcalde hacer algunas preguntas. Alcalde, usted vio jugar a Donato, era joven, y a Godín, por supuesto, y a Rubén Cano no, pero seguro que tiene recuerdo y memoria de todo lo que pasaba con Rubén Cano, ¿no? Sí, ya lo he dicho antes, es decir, de las primeras jugadores que yo recuerdo en mi casa. Pero hablando de lo que dice Rubén, el partido de Belgrado no fue el botellazo a Juanito, fue el gol de Rubén Cano. Y vamos a ir ahora con claro, esto, sí. Es que si Rubén Cano juega en el Madrid no se habla del botellazo sino del gol. Pero claro, como jugaba en el Atleti se habló del botellazo, oye, que en paz descanse Juanito, por supuesto. Pero es lo que pasaba en aquella época, es decir, como ahora que tenemos que seguir luchando contra determinadas cosas. Pero yo a Rubén lo que le haría es una pregunta que es ¿cómo era ser secretario técnico de Jesús Gil? Bueno, eso era más complicado que jugar con Goyo Benito, supongo. No, pero nada que ver. No, yo terminé, es decir, primero empecé muy bien, pero todos los conocemos a Jesús Gil, tenía una personalidad, es decir, que era imposible. A mí me llamaban el asesor, yo no era asesor de nada, de él, menos que de él. Es decir, él hacía lo que quería, cuando quería y bueno, yo lo acompañaba y le daba consejos cuando podía y cuando no podía no me hacía caso. Pero, es decir, la personalidad de él, lo que me empeoró mucho fue que yo recibía todas las descargas de él, con las ligas, cuando se peleaba con la prensa, con la hinchada, bueno, entonces yo al estar yo al lado de él recibía todo, yo sus decisiones, muchas decisiones, es decir, eran todo lo contrario a lo que yo pensaba, ¿no? Pero muy difícil, muy difícil. Yo me fui 3 veces estando con él, no peleado, sino porque no podía más, y a las 3 veces me llamaba y le contaba hoy me llamaba a las 5 de la mañana y me decía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué voy a estar haciendo? Durmiendo. ¿Qué voy a estar haciendo? Y entonces, bueno, teníamos esa relación que bueno, y después le decía, pero cada entrenador que traigo le duran 3 partidos, ¿viste? Y encima yo traía entrenadores que tenían mucha personalidad. Es decir, bueno, terminaban. Yo la experiencia que tengo fue contento por mi trabajo porque lo hice honestamente. Me debo haber equivocado en algunas cosas. Creo que tengo más a favor que en contra. Y después desvincularme directamente del fútbol. Ahora soy un aficionado más. En Buenos Aires me fue a buscar a Atlanta para hacer manager, le dije que no. Y ahora disfruto el fútbol como usted, como cualquiera, viendo los partidos y viendo a mis equipos, que son los que yo jugué. Cuando estabas de secretario técnico, vino Donato y también se fue Donato, ¿no? Tú viviste la llegada de Donato y la salida de Donato, ¿no? Sí, cuando compró a Donato, porque es verdad, Donato lo compró Jesús Gil. En el Carranza, vino con Vasco de Gama, ¿no, sí, Donato? Sí. Claro, me llamó y compré a Donato. ¿A quién? A Donato. Bueno, si lo compraste, qué sé yo. Vos sos el que compró, lo compró, yo ni lo había visto. Y después cuando se fue, bueno, sí, cuando se fue, estaba yo en el club, yo no hice la operación, ¿no? La hizo Jesús Gil con Lendoiro. Pero a ti te parecía que era una pérdida, Donato. No, era imposible, claro. ¿Cómo vas a vender a Donato?
igual que Alemão. Todas esas cosas me volcaban a mí cuando yo no tenía, es decir, en realidad no era el culpable de las decisiones. Es decir, todo el mundo decía, se fue Alemão. Alemão se fue por dos motivos. Porque se enteró que ganaba Futre más que él y quería ganar lo mismo. Y se fue porque después lo vino a buscar el Nápoles. Entonces hizo fuerza para que y a Jesús le ofrecieran buen dinero. Y entonces, es decir, Rubén echó a Alemão. No, yo no lo eché, igual que a él. ¿Cómo voy a echar a un jugador que era importantísimo en el equipo? Entonces me llevé muchas, es decir, terminé muy cansado, ya digo, me fui 3 veces, volví 3 veces y me fui definitivamente, porque terminé demasiado saturado de Rubén, Rubén iba a ver a un jugador y fichaba al que estaba al lado. No. Ese es su mejor amigo. Sí. Es su mejor amigo. Es mi mejor amigo, mira. La verdad es que es asombroso que Rubén Cano esté con nosotros. Sí. Es decir, que haya sobrevivido a Alfonso Cabeza como capitán y a Jesús Gil como secretario técnico. Sin ninguna duda, vamos. No es fácil. Una noche estábamos cenando en la brasa con Augusto Lendoiro y le digo, ojalá Augusto, macho, tengo una herida en el corazón con lo de Donato. Dice, sí, coño, Donato, ofrecimos ahí a Torrante un dinero que debía ser una pasta, ¿no? O sea, que al Atleti le pagó muy bien. Y la excusa que se da a sí mismo Jesús Gil es, tiene 31 años, que tenía 30. O sea, tiene 32 años, 31 años, es el momento de traspasar. Y dice Lendoiro, y entonces yo vi que tenía 40 años cuando vino y era buenísimo, y ahora que tiene 50 sigue siendo el mejor. 10 años después seguía siendo el brazalete del Deportivo, igual que recordábamos nuestros goles históricos. Tú hablas en Coruña de cuál es el gol que no se hizo y todo el mundo te dice el de Jukic. Pero cuando dices cuál es el gol que se hizo, el que construyó el campeonato es de Donato, de Donatiño, que era nuestro. Sí. O no su Donato. O no su Donato, sí señor. Pero fíjate, Donato, que tú jugaste en el Depor 10 años. 10 años. Y saliste del Atleti con 30, podríamos decir, ¿no? Sí. Sí, salí con 30 años, iba a cumplir 31. Y la historia es esta, ¿no? Que ya estaba mayor, que estaba lesionado y tal. Cuando yo tenía con Miguel Ángel un contrato de 2 años con opción de 3. Entonces yo no entendía cómo me vendieron para... O sea, tú tenías con Miguel Ángel la posibilidad de un contrato para seguir en el Atleti, pero Miguel Ángel desapareció y apareció Jesús Gil. Se fue de luna de miel. Se fue de luna de miel, Miguel Ángel. Hasta hoy cuando es que las bodas son fatales. Hasta hoy cuando encuentro con Miguel Ángel, él habla, ¿no? Se aprovecharon de que yo no estaba y te vendieron, porque yo no quería que tú te marcharas, pero... Sí, tenía una personalidad que era muy difícil. Es decir, tener algún asesoramiento, tener cualquier cosa, era muy difícil. Él se le metía una cosa y la hacía. Bueno, y los demás éramos empleados, hacíamos lo que podíamos, ayudábamos en lo que podíamos. Y eso, es decir, bueno, todos los conocen a Jesús Gil, es una personalidad. Lo que pasa es que se interpretó como que yo era su asesor. Un asesor no tiene él ni de su mujer, no sé, de nadie. Así que era muy difícil trabajar. Sí, era la hostia. Oye, Rubén, y al hilo de esto, hay algo que a ti te escuece, incluso pasado el tiempo, que fue la marcha de Raúl, que se ha interpretado de una manera como que se habían quitado las secciones inferiores y no fue... Pero Raúl se fue, no Raúl se fue así, ¿no? Un año antes de quitar las secciones inferiores. Raúl se fue... Que todavía le estás esperando, ¿no? Que iba a venir a Claro, firmar. Raúl se fue, es decir, había una legislación, no sé si actualmente está, había una legislación que el primer año de cadete se quedaba libre. Uno cumplía el infantil, cumplía cadetes, y el primer año que eran 2 años de cadete, el primer año que jugabas en cadete te quedabas libre.
Ese año el cadete de Raúl fue campeón de Castilla, fue campeón de España, y Raúl metió 107 goles. 107. Y entonces me avisan a mí y dicen, mirá que lo está tocando el Madrid, se va a ir para el Madrid. Yo ya agarré a Raúl, tenés que pasar a firmar, porque tenía que sí o sí el obligatorio pasar a firmar la ficha. Y entonces un día invité al padre al palco. Yo he estado 27 años en España, una sola vez fui a los toros con el padre de Raúl porque le encantaban los toros. Y lo acompañé, es decir, lo acompañaba, lo llevaba al palco, mañana vengo, no, mañana vengo, hoy, me lo encontré hace 100 años, cuando cumplió la federación 100 años. Se sentaron juntos, ¿no? No, me senté yo al lado de él. ¡Qué bueno! Cuenta eso. Me senté yo al lado de él, el pobre pibe era un jovencito, claro, yo le decía Maradonita, mirá vos, fíjate, 107 goles hizo en cadete ese año. Y yo terminaban los partidos, ¿cuánto ganó el cadete? 11. ¿Cuánto hizo Raúl? 5. Todos los partidos era igual. Así que, ¿cómo me voy a dejar? Y bueno, se fue por la legislación vigente y porque el Madrid tocaba. Se llevó ese año al hermano de Alfredito, que después no fue, también vilumbraba bastante. Y a raíz de eso, bueno, es decir, Jesús Gil se le ocurrió de quitar las secciones inferiores. ¿Para qué vamos a ser jugadores si después viene y no los lleva? Y bueno, eso fue uno de los motivos también por el cual me fui. Yo era un defensor de las secciones inferiores. Y Rubén de la Chopera y Alenda, un director de cine. El padre de un jugador, sí, director de cine. Tenían 2 jugadores en las inferiores y entonces le agarraron a Jesús y le dijeron, nosotros nos hacemos cargo de las secciones inferiores. Y ellos se hicieron cargo. Bueno, fue uno de los motivos por el cual yo me fui. Pero Raúl se fue un año antes de quitar las secciones inferiores. ¿Qué le dijiste a Raúl cuando estabais sentados juntos? Porque fuiste a por él. Sí, no, ¿Se puede contar? Sí. No, le dije que me había hecho una barbaridad. El pobre pibe, muy jovencito, es decir, me tenía mucho cariño porque yo no sé si se acuerdan, salieron en la televisión, salió, era recoge pelotas, era el emblema del Atlético de Madrid. ¿Cómo se va a ir porque lo dejamos nosotros? Se fue porque lo convenció al padre, porque me imagino que le habrán ofrecido dinero. Pienso, a un pibe de 12 años no le podés ofrecer dinero porque si no los demás te empiezan a pedir igual, claro, porque todos tienen el mismo derecho y entonces y vas a empezar a negociar con todos a los cadetes se les daba un viático, a los juveniles otro viático y así, nada más, no se les pagaba directamente jugadores. Y bueno, no podías ofrecerle más dinero porque si no los demás iban a estar... Pero Rubén, ¿no quieres contar las cosas que... No, le dije que había sido que todavía lo estaba esperando, que todavía lo estaba esperando, que me hizo quedar re mal. El pibe pobre estaba callado, no podía decir nada porque le estaba diciendo toda la verdad, ¿no? Porque si él sabía lo que yo lo apreciaba y sabía cómo me traicionó, cómo nos traicionó a todos los atléticos, pero sobre todo a mí, que era el que yo llevaba el tema y que sabía que se lo llevaba. Qué malo es el dinero, ¿eh? No, pero es decir, a Torres era constante. A Torres le hicieron lo mismo. Lo que pasa es que Torres era atlético y se fue, y no se fue. Y claro, no tenía el padre que le gustaban los toros. Entonces no se fue. Tenía Torres, el mismo gusto que las vacas. Claro, entonces no se fue porque y todos lo saben que tocaba a todos los jugadores. Porque... Nos tocaban a todos los jugadores y como la legislación lo permitía, bueno, es como me acuerdo el caso de Hierro. Sí, también. Hierro lo fichó el Atlético de Madrid, lo fichamos nosotros. Jesús Gil
jugamos contra vino el presidente del Valladolid y sin firmar el contrato lo presentó. Digo, es una locura, ¿cómo vas a presentar a un jugador sin firmar el pase? Lo presentó, ¿se acuerdan? Sí, Salió en sí, televisión sí. y todo, que Una el servilleta nuevo tenía, ¿no? jugador del Atlético, Hierro, no había firmado. Entonces, claro, el Madrid, que estaba al tanto, lo fichó directamente. Al otro día quedamos con Hierro y su manager, que era Segura. No aparecieron más, no apareció más. Salió fichando por el... Bueno, Jesús Gil tenía esas cosas, entonces que era imposible. Digo, ¿cómo va a fichar un jugador que no está fichado? O va a presentar un jugador que no está fichado. Y se fue Hierro, así que, bueno, todas esas cosas las viví yo. Rubén, yo quiero, antes lo apuntaba el alcalde, Belgrado, ese partido de la selección española. Y Belgrado fue una guerra, realmente fue una guerra. Yo creo que si se hubiesen dedicado a jugar, nos ganaban. Tenían un equipazo, pero un equipazo. Sí. Es decir, y se dedicaron ya desde entrada. Yo recuerdo que salimos a calentar, había nevado, habían quitado la nieve y salimos a calentar. La gente ya tenía 3 días de fiesta, le habían dado para que llegaran un poquito entonados, y no había vallas en ese entonces, ¿no? Y entonces salimos a calentar al campo y estaba el campo rodeado de militares con perros, pero con perros de policía, y la gente se tiraba de las gradas y los policías le soltaban el perro, y el perro los corría al que se había tirado de la valla y lo reducía y otra vez allá se tiraba otro, le tiraban otro perro, hasta que dijimos, bueno, vamos a calentar adentro del vestuario porque acá no se puede calentar. Eso fue el calentamiento, así que imagínate después, te empezaban a tirar los pelos, te empezaban a escupir, cuando no te veía la cámara, lo que yo hablaba, no podías... sabíamos que el próximo partido era el Mundial. Si te echaban, no ibas al Mundial. Lo que le pasó a Juanito. A Juanito le sacaron tarjeta por bajar el brazo y no pudo jugar el primer partido contra Austria. Si nosotros reaccionábamos, es decir, nos expulsaban y, claro, nos daban 3 partidos, no íbamos a jugar el Mundial. Todo eso lo teníamos nosotros. Kubala llevó agua es decir, comida y agua de España. Sabíamos que no nos iban podían hacer cualquier cosa. Fue realmente una batalla. Yo después tuve amistad con Custodi. Custodi era el nuevo grandote, que vino a jugar al Hércules. Vino a jugar al Hércules y aprendió el español, y bueno, después se fue a vivir a Yugoslavia, y yo lo usaba un poco como intérprete cuando iba a ver jugadores yugoslavos. Entonces lo usaba a él como intérprete y me decía, yo la verdad que nunca me imaginé que me iba a llamar. Lo llamaron, jugó un solo partido para la selección yugoslava, fue ese. Ajá. Dice, nunca me imaginé que me iban a llamar, y jugó ese partido nada más. Fue el que le hizo la entrada a Pirri a los dos, en el saque de centro, y después lo lesionó. Lo lesionó, en ese momento se fue, sí, efectivamente. Y bueno, y después, ya te digo, lo peor, aparte de lo que se ve en las escenas, lo peor de todo era el ensañamiento que tenían los yugoslavos cuando no te enfocaba la cámara. Cuando no le enfocaba la cámara era... Entonces uno no podía reaccionar por el motivo de que no ibas a jugar, te perdías el Mundial, ¿no? Hay que tener en cuenta que ese gol es histórico porque era de un equipo de España cuando España no se clasificaba para los mundiales. Llevaba dos mundiales sin clasificar. Y clasificarnos para el Mundial era un grandísimo éxito. Y tener que hacerlo, el anterior no nos habíamos clasificado porque también teníamos que viajar a Yugoslavia, y Katalinski, que yo creo que los de nuestra generación lo recordaremos siempre, marcó un gol de chilena y nos eliminaron. Y la verdad es que ahí apareció de nuevo un Atlético
con la selección española a marcar el gol crucial que nos daba la clasificación. Y sobre todo, es decir, Argentina, es decir, estaba pendiente de España, es decir, por la comunidad española, es decir, lo transmitieron en todas las radios como si hubiese sido la selección argentina, lo transmitieron en la televisión como si hubiese sido la selección argentina, lo transmitieron todos, es decir, para Argentina. Y el recibimiento que recibimos en Argentina cuando llegamos fue apoteósico. Lo que pasa es que tuvisteis que iros a la Martona, ¿no? Allí, ¿qué después pasó nos aquí? llevaron a la Martona, sí. Bueno, estaba el régimen militar, muy custodiado las elecciones, pero a nosotros nos mandaron al medio del campo. Era un casco de un campo de vacas, el casco donde viven es decir, van los propietarios o viven los empleados, que estaba reformado, era un casco, una casa reformada, antigua, reformada. Las habitaciones eran de dos pisos, no, es decir, era el piso con la cucheta arriba, y después un cocinero que hacía todos los días bife de chorizo y espagueti, lo único que cocinaba, era todos los días que hay, bife y chorizo. Sí, primero el espagueti o después el bife, primero el espagueti, esta noche al revés. Y bueno, pero no es excusa porque nos confiamos, contra Austria nos confiamos, es decir, yo creo que pensamos que teníamos un gran equipo y nos confiamos y bueno, nos metieron 2 goles y después nos fue dificilísimo. A pesar de que se empató con Brasil. Con Brasil y se le ganó a Suecia. Y se pudo haber ganado a Brasil, efectivamente. Por el gol de Cardeñosa. A pesar de eso, es decir, sabíamos que el último partido, Brasil-Austria, era... Biscotto. Estaba ya arreglado. Biscotto. Es decir, era lógico con el... Es decir, entonces les convenía a los dos el resultado y bueno, y se confirmó y nosotros ya sabíamos que perdiendo el primer partido no jugábamos. Ahora que hablabas de la concentración, Paco, en las concentraciones vosotros, ¿qué hacíais? Ahora los jugadores juegan a la Play. No, nosotros jugábamos al póker. ¿Al póker? ¿Pero dejaba Luis Aragonés jugar al póker? Bueno, estábamos ya preparados para cuando venía a pasar por las habitaciones salir corriendo. ¿Y se alargaban las noches? Sí. Donato, ¿vosotros qué hacíais en las concentraciones? Sí, había unos jugadores que jugaban póker, las cartas, hay unos que jugaban la PlayStation y tal, pero... ¿Tú qué hacías normalmente? Pero cuando nosotros... Siempre estaba con la gente que jugaba póker. A póker. Jauminha, Mauro, Diego Tristán, todos estos. Cuando nosotros jugábamos no había Play. No había Play, no había nada. No. Había, ¿verdad? Había Station. Había el mazo de cartas nada más. Paco, tu relación con Rubén, la amistad, que seguro que nace también de una compenetración en el campo, de entenderos bien, tiene esa segunda parte que habéis comentado más allá. ¿Lo notabas dentro cuando...? Lo quiero mucho. Sí, bueno. Eso se ve, sí. Fue el otro padre de tu hija, nos lo ha contado. Sí. Pero cuando veías las cosas que le hacían a Rubén, que las hemos visto. Sí. Rubén era un perseguido. Sí. Un futbolista que se llevó todas las patadas de España. Todas. Y tú estabas a 30 metros. Y eras un amigo especial. Sí. Ahí hervía la sangre. ¿Cómo era aquello? Sí, yo le decía, Rubén, no juegues con las medias bajadas. Pues siempre jugaba con las medias, ponte las espinilleras, ¿sabes? Pero era la reacción normal era ir a defenderlo, coño. No había otra, ¿sabes? A mí me gustaría preguntar a Donato por un entrenador que está a lo largo de tu carrera, que es Javier Clemente. Tuvisteis unos años en el Atlético de Madrid muy turbulentos. Tú estabas además con un compatriota como es Baltazar, que venía a hacer 30 y tantos goles y de repente empezó a estar en el banquillo. Tú también tuviste tu relación con él. Años más tarde es el que curiosamente te lleva a la selección. O sea, es un cúmulo ahí de circunstancias todas muy extrañas, ¿no? Sí, la verdad que fue muy extraño. Yo creo que
Eu creio que a ele não lhe gostava os sul-americanos, é uma opinião. Tanto que não levava bem nem com... Ni los españoles tampoco, ¿eh? Eu digo isto porque, mira, como falou, não, primeiro ano que chegamos, Baltazar havia marcado 37 goles, não, mais de 50% de toda a plantilha, não? E o ano que chega Clemente, a primeira coisa que habla Clemente a Baltazar é: comigo tu não vai marcar tantos gols como na temporada passada. E nos quedamos todos, aí está falando em sério esse homem. Não, comigo tu não vai jogar aí arriba, para mim me gusta a gente que vuelva a marcar e tal. E só por esta forma de apresentar-se já, oi, hay que ir com cuidado aqui, não? Então, logo comigo, ele creia que para ele, eu não era defensivamente bom jogador. Eu era bom ofensivamente. E para mim, é o revés. Para mim, me forte é defender, segundo plano, atacar, não? Pero ele veia totalmente ao revés. Então, me parece que ele estava falando com o Rezurril esta situação, e Rezurril estava a ponto de echar-me. E logo ao final parece que era algo personal, não era algo deportivo, não? Então, não, lo hacía porque não era blanco. Então, ao final, estávamos em uma liga onde estávamos de segundo e quedavam 11 partidos para terminar a temporada e de repente ganhamos o partido em Saragossa, que incluso marquei um gol aí em Saragossa, depois marcou Marina, ganhamos 0-2. Este partido empecei em El Banquillo, pero saí da segunda parte, empecei a jogar bem e marquei o gol. E a lo mejor esta vitória foi o que ha hecho que o presidente le echara. Então, foi uma situação um pouco complicada, não? Porque em 90 eu já tinha a nacionalidade e podia jogar com a Espanha. E justo Clemente saiu do Atlético de Madrid e se foi à seleção. E se foi à seleção. Eu pensava, nem com o Brasil, nem com a Espanha vou mais. Agora, porque quando fui chamado para o Brasil, tínhamos um partido de Copa del Rei contra o Madrid. Sim. Incluso marquei gol de cabeça, eliminamos o Madrid. Sim. Pero perdi a oportunidade de ir com a seleção brasileira. Não? E logo depois, Clemente se vai à seleção espanhola, eu pensei, agora nem com um nem com o outro. Não? Então, como hablo, desde o 90 que segui jogando bem, vino Joaquim Peiró depois de Clemente, e seguimos na mesma linha, e eu dando tudo o que podia, e bem, terminamos a temporada bem. Pero o tema está que depois do 94, depois do Mundial, foi quando ele me chamou à seleção. Pero eu estava em um nível ótimo quando saí do Atlético, claro. E quando me foi Deportivo, quase ganhamos a Liga, marquei, creio que 8 a 10 goles. Então, a gente dava tudo o que eu ia ao Mundial com a Espanha, mas eu sabia que com ele era complicado, humanamente era como impossível, não? Então, depois do Mundial de 94, se lesionou Hierro, e Guardiola já não ia mais com a seleção, e o amigo Goicoechea, que era o segundo treinador, falava para ele que não havia melhor jogador que eu nesta posição. Então, foi quando me chamaram. Eu, sinceramente, enquanto o clube não me chamou para falar, eu não me creia. A prensa não me creia nada, porque eu pensava que humanamente era impossível ir à seleção com ele, não? Pero resulta que fui, e na verdade fui muito bem recebido por ele, e sobretudo por os jogadores. Os jogadores me queriam como se me conhecera de toda a vida, não? Eu creio que é uma das coisas que sempre estarei agradecido à federação, aos jogadores, por el trato esquisito que me deram em minha convocatória, não? Eu não sabia que era tão querido por os jogadores, porque dentro do campo tu dá umas boas entradas, não, e tal, e na verdade que eles comigo me queriam muito. Donato, tu aqui, eres o capitão, tu és o que manda, tu sai penalti, saca, falta, tal. E eu, ostras, me estão tratando aqui como um rei, não? Então, minha função aí na seleção era a ser o melhor que podia. Tive a felicidade de debutar em Sevilha contra a Dinamarca e foi o melhor partido de minha vida, assim, no sentido da pressão,
da situação, de lo que havia vivido, e agora estou na seleção com Clemente, não? E então se te sale mal o partido, a lo mejor não vuelve mais. Então era a oportunidade de demonstrar que ele estava equivocado comigo, não? Então já havia aprendido euskera. Ganhamos 3-0 de Dinamarca, marquei gol e logo fui convocado 3 vezes, 3 goles. Cada convocatoria un gol que yo marcaba. Estamos ya casi fuera de tiempo, parece mentira. La verdad es que a mí se me ha pasado volado. Queríamos haber contado con algunos compañeros vuestros más que no han podido venir, pero lo que sí han hecho ha sido mandarnos un saludo, porque han querido estar presentes, saludaros a vosotros y saludaros a todos los que estáis aquí presentes. Vamos a verlo. Hola amigos. Un saludo desde México le manda Rubén Ratón Ayala para los 50 y todos los compañeros iberoamericanos que juegan o jugaron en este gran club. Quiero decirle, el Atlético de Madrid es lo mejor que me ha pasado en la vida. Como yo digo una vez, del Atlético, siempre del Atlético. Un fuerte abrazo para todos. Hola, ¿cómo les va? Les habla el Pato Filiol, que tuve la suerte de jugar un año en Atlético de Madrid, allá por el año 86. Este video es para felicitar a la Asociación de Aficionados del Atlético de Madrid, que el 10 de octubre van a homenajear a Rubén Cano. Me imagino la alegría que tendrán esos jugadores, porque le han dado todo al Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid también le ha dado todo. Siempre ha sido así, la Atleti les da todo a los jugadores. Así que estoy muy feliz, pásenla lindo y nos vemos pronto. Abrazo de palo a palo, chao. Hola amigo, le habla Mario Cabrera de Argentina. Quiero mandarle este video y saludar a Rubén Cano, haciendo ahora un reconocimiento por su trayectoria, su paso por el Atlético de Madrid. Y un fuerte abrazo para toda la gente. Siempre voy a estar agradecido al Atlético de Madrid. Lo llevo en el corazón y tengo excelentes amigos. Hasta la fecha me siguen llamando, me mandan mensajes. Bueno, un fuerte abrazo a todos y los felicito a los organizadores. Chao. De Argentina los saludo. Chao. Bueno, es emocionante, ¿no? Volver a ver a Ratón Ayala, ver al Negro Cabrera y ver al Pato Fillol, ¿no? Y tantos recuerdos que hemos tenido con ellos, ¿verdad? Y tantas alegrías que nos han dado. Antes de terminar, también me gustaría que viéramos un vídeo. Nos manda también un saludo el padre Pla. Es alguien que está muy ligado a los 50 desde hace bastante tiempo. Hace una labor encomiable en el altiplano boliviano. Tiene una relación muy bonita con nosotros y ha querido también estar presente, como no, en este Iberoamérica y el Atlético de Madrid. Nos ha mandado este mensaje. Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, ganando. En primer lugar, un saludo muy cariñoso a todos los 50, porque con su inestimable ayuda hacen posible que los niños del altiplano boliviano, a más de 4.100 metros de altura, puedan tener un sueño, y es jugar con un balón y poder disfrutar, ¿no? Y sobre todo salir de esta situación de pobreza en la que ellos se encuentran, ¿no? La escuela de fútbol, el Atlético San Vicente, fundada desde 2004, atiende 2 zonas, en el altiplano boliviano a 150 niños a 4.100 metros de altura, y en el valle, en la región que se llama Mocomoco, atiende a 100 niños y niñas, ¿no? Y es integración. No buscamos sacar jugadores, sino que sea un lugar, un espacio, ¿no? Una apuesta pues pastoral, educativa y deportiva, ¿no? Mediante valores humanos, que los niños puedan crecer en valores humanos y los valores propios del deporte. Se trata de luchar también con esta lacra que es el alcoholismo de los jóvenes, ¿no? Todos los niños de la escuela de fútbol pues son chicos sanos, que no beben, etc.
También ayudamos con materiales escolares a todos los colegios y sobre todo, bueno, pues incentivamos también la práctica del deporte mediante campeonatos internos. La próxima semana vamos a traer a los chicos a jugar a la Ciudad de La Paz contra el Tigre, el Strongest, que es uno de los dos equipos principales, ¿no?, del país. También una oportunidad, no solo de jugar al fútbol, sino de venir a la ciudad, puesto que nos encontramos a 6 horas de camino, ¿no?, en la frontera con Perú, ¿no?, en una región olvidada. La Escuela de Fútbol ofrece de verdad muchos sueños, esperanzas y sobre todo muchas sonrisas a niños que tienen una infancia muy dura y muy pobre. Muchísimas gracias de nuevo a todos los 50 y a todas las personas que colaboran para hacer posible esta Escuela de Fútbol en una región tan olvidada y en un rincón del planeta. Muchísimas gracias. Bueno, por supuesto, muchas gracias al Padre Pla, porque esto es una manera también de recordar Iberoamérica, de hacer Atleti y de hacer lo que los 50 pensamos que son los valores que tenemos que defender y que propagar. Y a vosotros, compañeros, que nos habéis dado tanto, y con quienes lo hemos pasado también, os queremos dar las sinceras gracias. Gracias por venir aquí, por estar con nosotros, por hacernos pasar este rato tan maravilloso que es complemento a todos los ratos que nos habéis hecho pasar tan bien a lo largo de la historia. La verdad es que yo tendría 100 millones de preguntas para haceros y vosotros seguro que 250 millones de anécdotas que contarnos. Lo que pasa es que el acto tiene que terminar aquí y, sinceramente, os damos las gracias por todo. Un aplauso, por favor.